Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora interior y holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, mamá, también esposa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este episodio. Este es el episodio número 26 y se llama Aplicación a las becas de maestría, una bendición escondida. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero contarles que voy a implementar poco a poco muchos cambios en el podcast. Voy a empezar a tener muchas más invitadas porque me he dado cuenta que en las conversaciones con otras mujeres empiezan a salir cosas muy lindas, muy poderosas que me gustaría compartir con ustedes. Creo que una conversación en dos es muy dinámica y puede traer muchas ideas nuevas a la mesa, siempre obviamente alineado todo con los pilares del podcast. Y además me gusta mucho también poder conectar directamente con mujeres que tienen muchas cosas en común con todos estos temas. Entonces, qué lindo poder traer también el talento de otras mujeres a este espacio. Por otro lado, también quiero empezar a hacer cambios de imagen, voy a empezar a explorar un poco más y quiero empezar también a explorar un poco con otros formatos de video. El podcast se va a quedar como está. Voy a seguir con este formato, con los cambios y de nuevas invitadas, pequeños cambios que voy a ir implementando, pero quiero aparte en el mismo canal de YouTube empezar a explorar un poco con otros formatos de video y bueno, poco a poco poder irles mostrando más imágenes, fotos de mis experiencias, de los viajes, de mis proyectos, páginas web que hago, o sea, un poco quiero ir mostrándoles como un detrás de cámaras y un poco más también del proceso que sucede detrás. El podcast de hoy va a hablar del momento en el que yo apliqué a las 2 becas para mi maestría. Fue uno de los momentos más vulnerables y transformadores de mi vida y tuve muchísimos aprendizajes de este momento. Este momento para mí fue como una encrucijada entre 2 sueños gigantes que yo tuve durante mucho tiempo, que era volver a Australia, número 1, como ya les había contado en varios episodios, ese ha sido uno de mis grandes sueños. Desde que viví en Australia en el 2010 yo quedé súper enamorada y volver a Australia siempre ha sido un sueño recurrente en mi vida, ha sido algo que siempre he querido volver a hacer. En el 2017 volví, pero quisiera como hacerlo en un modo más permanente, no sé, por 1 año o 2 y luego ver. Pero bueno, es un sueño que todavía está como en stand-by. Y el sueño número 2 era el diseño de interiores. Era algo que yo ya sabía que quería demasiado, una pasión que llevaba demasiados años teniendo, que siempre me había llamado mucho. Y desde que yo empecé a buscar las maestrías, yo sabía que lo que yo quería era buscar una maestría en diseño interior, solo que quería que fuera en Australia para poder juntar los 2 sueños. Y fue ahí que fue difícil, porque eran 2 cosas muy específicas que quería al mismo tiempo. En este episodio les voy a contar un poco sobre ese proceso y como ese aprendizaje como la terquedad del ego, ¿no? Como el querer aferrarse a una cosa con la cabeza que uno sabe que quiere y se aferra, pero sin dejar espacio a la magia del universo, a la flexibilidad, al dar más espacio como a que otras cosas sucedan, a que el universo lo guíe a uno. Entonces, por un lado estaba ese sueño al que me estaba aferrando demasiado, que era el de volver a Australia, y por el otro lado, el soltar y dejar entrar la magia y la sabiduría del universo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes también que alguna vez se han aferrado tanto a un plan específico, a un sueño específico, a un resultado exacto, como en la manera en que quieren, muy específica, muy detallada, que no les permite ver otras oportunidades que probablemente están llegando por otros caminos o no les permite ver las bendiciones escondidas que hay en otras cosas. Bueno, a mí me ha pasado y me pasó y es una de las cosas que aún de vez en cuando transito en mi vida, aferrarme a las cosas y poco a poco he ido aprendiendo con diferentes experiencias y esta fue una de ellas, a empezar a soltar, a confiar más en el universo, a fluir más con las situaciones. Hoy les voy a contar entonces cómo esta aparente derrota, porque para mí fue un golpe muy duro, el no poder irme a Australia, se convirtió en realidad en el camino hacia un sueño mucho más grande que yo en ese momento todavía no veía y era todo este camino holístico, todo este camino al diseño interior holístico, toda esta parte de juntar la espiritualidad
con la parte de arquitectura, diseño interior, de poder actuar casi que directamente sobre el sistema nervioso de las personas, de poder influir en la vida de las personas en una manera muchísimo más profunda. Y además, este camino también fue el que me regaló la posibilidad, que era otro de mis grandes sueños, de conocer a mi esposo, el gran amor de mi vida, y de con él la idea de familia, de tener hijos y de poder también crear esa familia que yo anhelaba tanto. Así que si tú también a veces sientes que estás luchando contra la corriente, este episodio te dará el permiso y las ganas de poder soltar, confiar y recibir de lo inesperado. Entre el 2015 y el 2017 yo estaba en Colombia, estaba creando mi empresa de arquitectura, mi emprendimiento de diseño interior residencial, y yo amaba mi emprendimiento, amaba ser emprendedora. Estaba en un momento de mi vida donde estaba descubriendo y confirmando este gusto y esta pasión y esta alineación con mi alma en la parte de ser emprendedora, del emprendimiento. Pero también estaba llegando un momento en que yo sabía que quería más conocimiento, que quería hacer una especialización, que quería entrar mucho más profundo en la parte del diseño interior y de la parte residencial. Y mi corazón pedía a gritos una maestría. Ya era algo que yo sentía dentro de mí, que me llamaba demasiado fuerte. Eran ya varios años que yo lo estaba pensando, que lo estaba planeando. Y como les decía antes, estaban los dos lados. Mi sueño, que era muy terco, por decirlo de alguna manera, que era volver a Australia, que era algo que mi alma anhelaba también muchísimo. Pero para poder realizar este sueño de la maestría yo necesitaba aplicar a una beca. Ojalá la beca, o sea, lo mejor hubiera sido que la beca cubriera toda la parte de educación, o sea, como la matrícula de la universidad y además los costos de vida. Había una beca así en Australia, el único problema era que no cubría esa maestría que yo quería en diseño de interiores. En Australia hay muy poca oferta en diseño de interiores. En realidad yo quería además irme específicamente a Sydney y ahí hay aún menos oferta, y esta beca no cubría esas universidades que daban este curso. Entonces tuve que aplicar como con mi plan B en Australia, que era un programa de sostenibilidad en arquitectura, y ahí estaba un poco comprometiendo mi pasión por el diseño de interiores que yo sabía que quería. Y el otro lado, el otro 50%, era esa pasión pura por el diseño de interiores, ese amor que tenía por el diseño, por la creatividad, por la estética, por la suavidad, por el como poder crear entornos maravillosos para las personas y poder conectar directamente con mis clientes. Y ahí, entonces, como plan B, había aplicado la maestría de diseño de interiores en el Instituto Marangoni en Milán, que es muy famoso en el mundo del diseño, de modas, de diseño interior, de productos, de superficies. Tienen muchísimos programas, son muy, muy reconocidos, y además Milán pues es la cuna del diseño, Italia en general, y yo decía, bueno, para diseño interiores, ¿qué lugar mejor que Milán? O sea, no existe. También estaba hacia otro lado, ¿no? Que así estuviera el diseño interiores en Sydney, de todas maneras, en cuanto a diseño, yo sabía que Milán era el lugar en donde debía estar. Y ahí sentía como esa separación en mi corazón, porque eran dos cosas que sentía muy fuertes. No eran ni siquiera una como la cabeza y el otro el corazón, sino que eran como los dos el corazón, que me pedían esta cosa, me pedían estas dos cosas, y bueno, estaba completamente dividido. Bueno, después de aplicar, un par de meses después, lo primero que llegó fue la noticia de la beca del 100% para Milán, y yo me emocioné muchísimo. Era una beca del 100% de la matrícula, entonces todavía tenía que ver cómo poder cubrir los costos de vida, y yo sentí ese llamado como de mi alma, que era algo espectacular, que era algo que quería tanto, y sentía que ese sueño profesional empezaba a hacerse realidad. Sentí gratitud inmensa, fue la primera cosa que sentí, pero no respondí de inmediato ni acepté de inmediato, porque como por mi terquedad de esa obsesión con Australia, de querer volver a Australia, era demasiado fuerte esa idea. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar a que me respondan de las dos becas y ahí decido. A los pocos días llegó el golpe más duro para mí, que me avisaron que no me había ganado la beca para Australia. Ahí sí fue como un inmenso, era como si el universo me estuviera como arrancando de las manos un sueño que había tenido durante muchos años, y fue muy duro, la verdad fue muy duro soltar esa idea de volverme a Australia para hacer mi maestría. Y en ese momento también sentí que la vida me estaba cerrando una puerta enorme, y además que me estaba como arrancando ese sueño que había tenido durante tanto tiempo. Me encantaría saber también si ustedes han sentido que el universo a veces como que nos cierra las puertas a algo que queremos demasiado, pero entre uno más se aferra, como que ese algo se aleja más, ¿no? Se vuelve más difícil, se aleja mucho más. Y bueno, yo creo que es un sentimiento por el que hemos pasado todos nosotros. En ese momento me acuerdo haber tenido una conversación con el universo súper íntima, súper honesta,
Yo de verdad estaba muy, muy triste por dejar ir ese sueño de Australia como en ese momento. No, no quería decir que no lo pudiera hacer en otro momento de mi vida, sino que yo llevaba demasiados años pensando en aplicar esta beca, planeando todo, o sea, yo ya tenía en mi cabeza todo planeado, todo armado, y fue muy duro. Y ahí en ese momento como que bueno, me rendí por completo, solté la idea de Australia, dije al universo como bueno, yo entiendo que las cosas pasan por algo, estoy segura que habrá un motivo, voy a soltar este sueño por ahora, pero no lo voy a soltar para siempre. O sea, es un no de pronto ahorita en este momento, pero sé que dentro de un tiempo puede ser. También me acuerdo de haberle dicho al universo, haberle pedido que fuera una decisión guiada por el amor, que fuera, que esta maestría representara también eso, ¿no? Porque yo también tenía el grande sueño de familia, el grande sueño de conocer un gran amor, ya como el amor de mi vida. Y bueno, todo esto se los contaré en el episodio número 31, que les contaré ya cuando llegué a Milán, la maestría, cuando conocí a mi esposo, el haber empezado una familia, todo eso se los contaré en otro episodio. Pero la idea fue que después de esa conversación como que todo se empezó a alinear, todo empezó a fluir mucho más y yo pude conseguir los recursos para cubrir mis gastos de vida en Milán. Fue un momento de gratitud demasiado profundo para mí, fue mi alma que me estaba mostrando que ese era el camino, que ese era el camino para mí, todo se dio perfectamente, fue increíble, fue de verdad un momento demasiado divino en el que me di cuenta y confirmé una vez más toda esta magia del universo, porque fueron muchas cosas que se tuvieron como que juntar para que todo se diera y fue muy lindo. Y ahí también comprendí esa gran lección de que a veces nos aferramos demasiado a las cosas, de que queremos que algo pase de una manera específica, en un lugar específico, en una forma específica, todo como muy controlado por nosotros y que son cosas que no podemos controlar y que como queriendo controlar tanto, se vuelve muy difícil, mucho más difícil manifestarlo. Entonces también hay que soltar el cómo, hay que sí saber qué queremos, pero hay que soltar el cómo y darle espacio al universo, darle espacio que el universo entre y haga su magia y nos guíe en el camino y también nos muestre, ¿no? Entonces creo que también fue una lección en cuanto a flexibilidad y en cuanto a liberar el control, o sea, liberar el control, que es algo que a mí me cuesta muchísimo hacer, me cuesta muchísimo soltar el control completamente y confiar. Es algo que en lo que llevo años trabajando y cada vez siento que me vuelvo un poco mejor, pero todavía hay momentos en los que tengo situaciones de pronto complejas y que me cuesta todavía hacerlo. También me di cuenta ahí que la abundancia y los sueños no siempre vienen exactamente como los pedimos, sino que muchas veces o siempre es como los necesitamos o como son para nosotros por algún motivo hemos elegido así y que aprender también a soltar. Mi historia y esta historia que les cuento es un recordatorio para ustedes de cuando su corazón y su propósito no están alineados, incluso cuando se nos cierra una puerta, son redirecciones del universo hacia nuestro mayor bien. Yo de verdad creo esto muy profundamente. Sé que es muy difícil cuando uno está en el momento que lo está viviendo, porque es muy difícil verlo, es muy difícil ver the bigger picture, como plan total, alejarse de una idea pequeña y ver todo como en un lente mayor. Pero ya cuando uno empieza a mirar hacia atrás y cuando uno confía y deja fluir, ve que las cosas pasan por algo y empieza también a entender, ¿no? Y a sacar las lecciones de todo esto, empieza la transformación, empieza a redireccionar en modos incluso mucho más increíbles de lo que uno se había imaginado. Entonces, gracias a todas estas experiencias que creé mi servicio de coaching, de emprendimiento y de marca personal para mujeres, porque es a través de todas estas experiencias que ya he transitado, que ya he vivido, que quiero poder guiarlas y ayudarlas a alinear su propósito con su negocio y con su alma y con su vida. Entonces, para poder tomar estas decisiones, para poder ver una idea mayor, para poder tener una perspectiva de lo que está pasando en su vida y cómo aprender también a tomar estas decisiones con la confianza en el universo que es tan importante. Mi conclusión de hoy es que la vida es sabia y que el universo siempre es más grande y sabe exactamente lo que es para nosotros y sabe guiarnos también a eso. Depende de nosotros sí aprender a escucharlo, aprender a tener como el discernimiento y también la intuición de poder ver las cosas desde diferentes perspectivas, poder salirnos un poco del yo, del ego, de esto me está pasando a mí y empezar a verlo como el consejo que uno le daría a una amiga, ¿no? Cuando uno está fuera de la situación y puede ver las cosas como con menos emociones envueltas y de otra perspectiva. Así que mi gran aprendizaje fue que la verdadera fortaleza no está en forzar un resultado o aferrarse demasiado a un resultado específico o a un sueño específico, sino tener también la valentía, porque requiere mucha más valentía, rendirse
y dejar fluir la situación y dejar que el universo haga su magia y confiar requiere muchísima más valentía que aferrarse a lo que uno quiere como uno lo quiere porque uno cree que así es como tienen que ser las cosas. Mi invitación de hoy es que piensen ustedes a qué se están aferrando hoy, a qué situaciones, a qué personas, a qué amistades, incluso a qué también del trabajo, puede ser de su parte profesional o personal, a qué situaciones se están aferrando ustedes que quieren un resultado específico y cómo pueden empezar a dejar fluir más esa situación, cómo dejar entrar la magia del universo, cómo empezar a confiar más en el universo que está aquí por algo para nosotros, que siempre las situaciones están para nosotros y estar cubiertos a todas las oportunidades y todas las bendiciones que pueden venir por mil lados cuando estamos dispuestos a verlas y a recibirlas. Me encantaría también leer sus reflexiones sobre este tema. Me pueden seguir en Instagram, me pueden dejar todos sus comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en nuestro próximo episodio.